aumento de peso, diversos síntomas de alteraciones de la salud, letargo, disminución de la capacidad laboral, alucinaciones, sentir, ver u oír al difunto. En caso de pérdida de un hijo, resentimiento irracional hacia el cónyuge. Fase de estabilización. Tristeza acompañada de nostalgia, recuerdos más gratos del fallecido, incluso con ciertos matices humorísticos. Fin de la información suplementaria. ¿Qué puede hacer si tiene ganas de llorar? Llorar es humano. Recuerde de nuevo que cuando Lázaro murió, Juan 11, 33 y 35 relata que Jesús gimió en el espíritu y cedió a las lágrimas. De este modo probó que el llanto es una reacción normal ante la muerte de un ser amado. El caso de Anne, cuyo bebé Rachel falleció del síndrome de muerte infantil súbita, corrobora lo anterior. Su esposo comentó: Lo sorprendente fue que ni Ann ni yo lloramos en el entierro, aunque todos los demás estaban llorando. A esto Anne replicó: Sí, pero yo he llorado mucho por ambos. Creo que su muerte me afectó de modo especial unas cuantas semanas después de la tragedia, cuando por fin un día me encontré sola en casa. Me pasé todo el día llorando, pero creo que eso me ayudó. Me sentí mejor. Tenía que llorar la muerte de mi hija. Creo sinceramente que se debe dejar a las personas dolientes que lloren. Aunque decir no llores es una reacción natural de los demás, en realidad no ayuda en nada. La siguiente es información suplementaria. El síndrome de muerte infantil súbita. ¿Cómo soportar el dolor? La muerte repentina de un niño representa una gran tragedia. Un día, un bebé aparentemente normal y sano no se despierta de su sueño. Es un suceso totalmente inesperado, pues ¿quién iba a imaginarse que un niño muriera antes que sus padres? El bebé en el que la madre centraba su amor infinito, de repente se convierte en objeto de su dolor infinito. A los padres les empiezan a embargar sentimientos de culpa. Se sienten responsables de la muerte como si ésta se hubiera debido a negligencia de su parte. Se preguntan a sí mismos: ¿qué podríamos haber hecho para evitarla? La nota al pie de la página dice: el síndrome de muerte infantil súbita, que por lo general se da en niños de 1 a 6 meses, se refiere a la muerte repentina de un bebé sano sin ninguna causa que la explique. Se cree que en algunos casos se podría evitar acostando al bebé boca arriba o de costado, en vez de boca abajo. No obstante, ninguna postura evitará todo caso de muerte súbita. Fin de la nota. En algunos casos, el esposo incluso culpa inconscientemente a su esposa sin ningún fundamento. Cuando se fue a trabajar, el bebé estaba vivo y sano. Cuando regresó, supo que había muerto en la cuna. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Dónde se encontraba en ese momento? Es necesario aclarar estas dudas atormentadoras a fin de evitar tensiones en el matrimonio. La tragedia se debió a circunstancias imprevistas e imprevisibles. La Biblia en Eclesiastés 9:11 afirma: regresé para ver, bajo el sol, que los veloces no tienen la carrera, ni los poderosos la batalla, ni tienen los sabios tampoco el alimento, ni tienen los entendidos tampoco las riquezas, ni aun los que tienen conocimiento tienen el favor, porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos. ¿Cómo se puede ayudar a la familia que ha perdido a un bebé? Una madre doliente respondió: Una amiga vino y me limpió la casa sin que se lo pidiera. Otros nos prepararon comidas. Algunos me ayudaron simplemente dándome un abrazo sin decir nada. Solo un abrazo. No quería hablar de ello. No quería explicar una y otra vez lo que había sucedido.
No estaba para preguntas curiosas que me daban a entender que había fallado en algo. Yo era la madre. Hubiera hecho cualquier cosa por salvar a mi niña. Fin de la información suplementaria. La reacción de algunos. ¿Cómo han reaccionado algunas personas al sufrir la pérdida de un ser querido? Pongamos por caso a Juanita, quien sabe lo que significa perder a un bebé. Juanita estaba embarazada cuando tuvo que ser hospitalizada debido a un accidente automovilístico. Anteriormente había tenido 5 abortos, así que es comprensible que estuviera preocupada. A las 2 semanas se puso de parto prematuramente. Poco después nació la pequeña Vanessa, con un peso de apenas 900 gramos. Juanita recuerda. Estaba tan emocionada. Por fin era madre. Pero su felicidad fue efímera. Vanessa murió a los 4 días de su nacimiento. Juanita dice, Sentí un gran vacío. Había dejado de ser madre. Me sentía incompleta. Fue doloroso volver a casa y ver la habitación que habíamos preparado para Vanessa y las camisetas que yo le había comprado. Por los siguientes 2 meses, no hacía más que revivir el día de su nacimiento. No quería ver a nadie. ¿Fue una reacción extrema? Aunque resulte difícil de entender, los que han pasado por la misma situación que Juanita explican que sufrieron tanto por la muerte de su bebé como lo hubieran hecho por la de alguien que hubiera vivido más tiempo. Según ellos, mucho antes de que nazca un niño, los padres ya lo aman. Entre el bebé y la madre se crea un vínculo especial. Cuando el bebé muere, la madre siente que se pierde a una persona real. Y eso es precisamente lo que los demás deben entender. La siguiente es información suplementaria. Aborto espontáneo y nacimiento de un niño muerto. El dolor de la madre. Aunque ya tenía otros niños, Mona esperaba con gran ilusión el nacimiento de su próxima hija. Incluso antes de nacer, jugaba con ella, le hablaba y soñaba con ella. Los lazos entre ella y su futuro bebé eran cada vez más fuertes. Mona continúa diciendo, Rachel Ann me daba pataditas que hacían que se cayera el libro que yo tenía apoyado sobre el vientre. Me mantenía despierta por la noche. Todavía recuerdo sus primeras pataditas. Eran como toquecitos suaves y cariñosos. Cada vez que se movía, me llenaba de ternura. La conocía tan bien que sabía cuándo sentía dolor y cuándo estaba enferma. Mona prosigue su relato. El doctor no me creyó hasta que fue demasiado tarde. Me decía que dejara de preocuparme. Creo que percibí el momento en que murió. De repente, dio una vuelta brusca. Al día siguiente estaba muerta. La experiencia de Mona no es un caso aislado. Según el libro Cómo superar un aborto espontáneo, de las escritoras Friedman y Gradstein, tan solo en Estados Unidos, alrededor de 1 millón de mujeres al año tienen un embarazo malogrado. La cifra mundial, lógicamente, es mucho mayor. Por lo general, la gente no se da cuenta de que tener un aborto espontáneo o dar a luz un bebé muerto es una tragedia que una mujer probablemente